¿Andas pensando en comprarte una televisión inteligente que se salga de lo convencional? Vaya, que no sea más de lo mismo. Pues ahí solo hay una que se atreve a ser diferente. The Frame, esta que está aquí atrás. La Smart TV de Samsung que juega a ser cuadro, trae pantalla mate, un sonido de lujo y un montón de cosas más que vamos a descubrir hoy aquí en este review. Así que no te muevas de ahí para que te enteres de todo. ¿Y qué incluye la cajota? Porque depende del tamaño de la que elijas. Esta de aquí atrás es la más grande, de 85 pulgadas. Trae también el One Connect Box, una caja externa que centraliza todas las conexiones para que nada vaya conectado a la televisión. Este adaptador para antena de televisión, cable conector y la cajita de carga, por supuesto. Soporte Slim Fit para montar a la pared, ya este lo trae puesto. Las dos patitas por si quieres ponerlo directamente en estas patitas que están bastante delgadas. Marcos intercambiables que ya ese lo trae puesto y es casi del mismo color de la pared. Y hay varios colores que se los voy a platicar más adelante. Control remoto SolarShare con micrófono integrado. El manual de toda la vida y el manual para montarlo a la pared. Y con eso tienes todo lo que necesitas para anclar la tela a la pared o ponerla con las patitas de toda la vida. Pero si no eres muy hábil con las manos, te recomiendo buscar un experto en el tema para que te la ponga en la pared y quede así de bonita como un cuadro. ¿A ti qué te parece? En cuanto a diseño, con esta tele 2 de Samsung rompieron el molde. No es cualquier televisión, esta se camufla con la pared, tiene 2.69 centímetros de grosor, diseño Slim Fit, está disponible en varios tamaños. La más chica de 43 pulgadas que no se comercializa en México, hay de 50, 55, 65, 75 y esta que es la más grande de 85 pulgadas. Así que tienes donde escoger. Marcos personalizables magnéticos, depende de dónde la compres te va a venir un color del marco diferente. Si la compras en la página te viene el marco negro, si la compras en alguna departamental como Palacio de Hierro te viene este color, supuestamente hace contraste, pero aquí la pared es casi del mismo color. También va a estar disponible en la página en color teca, blanco, beige, marrón y rojo ladrillo, para que luzca como un cuadro. Para montarla han incluido la montura Slim Fit para que quede tan plano pegado a la pared y luzca como un cuadro. La puedes montar como cuadro o dejarla en la base de toda la vida. Se ve brutal en cualquier forma que decidas ponerla. ¿A ti qué te parece? La pantalla tiene tecnología QLED 4K. La resolución es 3840 x 260 con 1000 millones de tonos de color Quantum Dot. Trae Eye Comfort Mode que ajusta el brillo y el color de la pantalla dependiendo de la hora del día. Trae 120 Hz de tasa de refresco, así que aquí todo fluye como debe ser. Es un display mate antirreflejante. Esto es una de las cosas que más te va a encantar. No tienes que preocuparte por andar cerrando las ventanas. Esto es algo que no deja de sorprenderte y hace que la experiencia de usuario con esta pantalla de Frame sea única. Estás ante una pantalla de las mejores que hay en el mercado y que sea mate la pone a otro nivel. Es un goce total, señores. La vas a disfrutar muchísimo. Hay algo que te va a llamar la atención en este panel. Cuando pasa a pantalla totalmente negra o de un solo color, vas a notar unas manchas de luz por toda la pantalla. A esto le llaman sangrado de luz, aunque no estoy seguro que sea el término correcto para este tipo de spot o manchas de luz que aparecen en la pantalla. Está presente en todas las teles de Frame. Yo compré esta de 85 y una de 65 pulgadas y está en las dos. Ya he visto varios videos y mucha gente se queja de esto, pero la verdad es que solo aparece cuando pasas a una pantalla de un solo color, negro, un color sólido, pero no aparece cuando tú estás viendo cualquier contenido. Desde mi punto de vista, esto no afecta la calidad de imagen y solo te das cuenta cuando pasas de una pantalla a otra. Lo he probado en todas las situaciones posibles y no lo notas cuando estás viendo contenido de cualquier tipo. Pero es una realidad que está ahí, no lo tienen otro tipo de pantallas de esta marca y de otras marcas, así que es algo con lo que tienes que vivir. Yo a pesar de esto decidí ir por The Frame, por el panel mate. Una vez que lo pruebas no hay vuelta de hoja y sobre todo cuando la habitación está muy iluminada, esta pantalla es otro boleto. Entradas y conexiones. La tele solamente trae para conectarla a la corriente y el resto de las conexiones van en esta cajita que se conecta por vía inalámbrica a la televisión. Se llama One Connect Box. Trae 4 HDMI, 2 USB-A, un HDMI a 120 Hz, Ethernet, salida de audio digital, entrada, la antena de cable, que es esta de acá, y el HDMI y ARC.
El software que corre esta pantalla de Samsung es el Tizen de Smart TV. El sistema operativo de las teles de Samsung es un sistema operativo muy sencillo, intuitivo y con una interfaz ligera para que todo fluya como debe ser. A nivel visual no notas honestamente mucha diferencia con los otros sistemas operativos de las otras teles. Podrás trabajar con Alexa, Google Assistant y por supuesto Bixby o Bixby, el asistente virtual de todos los productos de Samsung. Trae Samsung TV Plus con el que podrás disfrutar de canales de televisión en directo gratuitos. También podrás bajar todas las aplicaciones disponibles en el mercado y en el control remoto trae las principales con acceso directo. Por medio de SmartThings vas a poder conectar todo tu ecosistema Samsung a la tele. Vas a poder controlar directamente de ahí todos los dispositivos inteligentes que tengas conectados en tu hogar inteligente. Vaya, yo honestamente no lo uso mucho directamente desde la tele, se me hace mucho más cómodo, pero de repente que te avise que la lavadora terminó, que no sé, que te falta algo en el refri, que las luces están encendidas y lo puedas controlar desde la tele, es un plus que puedes agradecer. En cuanto al sonido, esta es una televisión que destaca. Trae Adaptive Sound Pro con altavoces 2.0 12H de 40 watts de potencia, suficientemente potente para que la habitación se llene de un sonido bastante inmersivo con esta telesota. Es compatible con Q-Symphony, la tecnología de la marca que permite que todos los altavoces que tengas de la marca se sincronicen y te den una experiencia mucho más inmersiva. Si tienes una barra de sonido como la que está ahí atrás, si tienes el de Frame, el cuadro este con bocinas, también lo puedes sincronizar y vas a tener una experiencia de sonido única. Algo que hace única a este de Frame es el modo arte, que es algo que le da un toque diferente. Cuando apagas la tele podrás disfrutar de una pintura. Al ser una pantalla mate, el efecto que logra es muy realista. Y lo mejor es que se adapta a la iluminación de la habitación. Podrás elegir entre 2.500 obras de arte y fotografías en la tienda Art. Para poder acceder requieres una suscripción, ya sea mensual o anual. La cuesta muy poco, unos $50, unos 1.050 pesos al año, que vale totalmente la pena porque tienes 2.500 obras de arte y si no quieres contratarla porque te duele el codo después de haber gastado tanto en esta tele, pues sencillamente puedes subir tus propias fotos, compartir fotos de familia y tienes un mega cuadro de 85 pulgadas para que se vea todo perfecto. La tele detecta la luz ambiental y ajusta automáticamente el brillo, junto con el tono del color de la pantalla para que conserve ese aspecto original de obra de arte. Se ve muchísimo mejor en condiciones de mucha iluminación, sobre todo en el día. En la noche, si lo tienes en tu recámara y dejas el modo arte, sí te va a iluminar bastante y la verdad que a mí me resulta molesto y lo apago. Lo uso mayoritariamente durante el día y el consumo es muy, pero muy bajo. Trae un sensor de movimiento que detecta cuando entras a la habitación y se enciende automáticamente para mostrarte las obras de arte. Cuando detecta que has salido de la habitación, se apaga para ahorrar energía. Pero la verdad es que como yo tengo gatitos y andan entrando y saliendo, pues esta se mantiene prendida todo el día y la verdad es que no consume nada de energía. Que puedas usar esta tele en modo arte es algo único que lleva a este Smart TV de Samsung al siguiente nivel. Algo bueno es que si eres gamer o te gusta echar una partida de vez en cuando, esta tele es perfecta para eso. Trae Auto Game Mode, Game Motion Plus, que mejora la fluidez de los movimientos en cada videojuego. Trae también otras tecnologías que permiten disfrutar los juegos al máximo. Sonido surround, super ultra wide game view. Si eres gamer con esta pantallota en un buen sofá, estás a otro nivel. Y en cuanto al precio, es algo que en las Smart TVs cada vez mejora muchísimo más para beneficio de los consumidores. La tele de 50 pulgadas empieza en 15.999 pesos mexicanos y ahí va subiendo hasta la de 85 pulgadas que está en 64.999 pesos mexicanos, pero con varias promociones, descuentos y puntos aplicados, salió en 50.000 pesos mexicanos. Lo mejor es que estés atento de todas las promociones, luego en la página de Samsung también sacan muy buenas promociones y si tienes puntos de la marca, pues los puedes aplicar y te queda en un super precio. En resumen, señores, esta telesota vale la pena. Esta Frame de Samsung es quizás la única tele que se atreve a ser diferente a todo lo que hay en el mercado. Si buscas un Smart TV que no solo sirva para ver tu contenido de toda la vida, sino que además se ve increíble aún estando apagada, The Frame es la tele que estás buscando. Esta es una obra de arte con corazón tecnológico, ideal para quienes cuidan la estética sin sacrificar funcionalidad. ¿A ti qué te ha parecido? A mí me ha encantado, he repetido ya en todas las teles que tengo en la casa y la verdad es que no me arrepiento. Que las fugas de luz esta o el sangrado de luz me vale 3 hectáreas porque con la pantalla mate lo compensa todo.
que sí las recomiendo totalmente. Este es el gadget más grande que he revisado en el canal y me queda un buen sabor de boca sabiendo que elegí una tele única en el mercado. Y esto ha sido todo, espero que te haya resultado de utilidad el video sobre esta The Frame by Samsung. Si te gustó el video, deja tu like, comparte con tus amigos. Si tienes alguna duda, déjalo en la caja de comentarios, que me encantaría poder ayudarte. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.